Hay nuestra agenda política, hay la política en nuestro país. Concluye la presentación de binomios y listas. Movidas que están generándose dentro del tablero político en nuestro país. Impugnaciones de por medio, algunas determinaciones por parte de la justicia a favor de algunos precandidatos. Lo cierto es que el próximo 6 de junio deberíamos conocer la lista oficial de candidatos que estarían habilitados rumbo a las elecciones generales. Desde el Tribunal Supremo Electoral se ha dado un plazo extra para poder solucionar algunas observaciones de aquellos partidos, alianzas que las han tenido dentro del Tribunal Supremo Electoral. Son 10 los binomios que se habrían presentado y a eso vamos a sumarle también el doctor Chi, que en breve estará con nosotros. Bienvenidos aquí en vivo, la política está que arde. Bienvenidos una vez más. ¿Cuál será el menú que vamos a tocar esta noche? Tenemos una agenda muy intensa esta noche aquí en vivo. Mira, esta es nuestra cartelera para ofrecerles a nuestros televidentes. Estará con nosotros Peter Beckhauser, quien ha impugnado, quien ha demandado a diferentes partidos y alianzas. Exactamente. Creo que ha tomado alguna nueva decisión y de eso vamos a hablar en breve. Pero también estoy viendo a algunos candidatos y analistas políticos. ¿Qué están haciendo los analistas aquí? Y esta vez me parece que no todos vendrán a hacer un análisis porque hay varios que están dentro de las listas y como candidatos. ¿Qué pasó? Analistas de candidatos. Nos llama mucho la atención. ¿Y sabe qué? Vamos a tener una entrevista con Jaime Maussan. No se lo pierda, sobre la esfera de Buga. Buga es una ciudad en Colombia. Esa esfera que está llamando mucho la atención. Extraterrestre, terrestre, ¿de dónde es? No se sabe. ¿Qué tipo de tecnología la están estudiando? Sí, exactamente. Parte de lo que vamos a tener esta noche, pero se preguntará usted, ¿cómo estaría la papeleta electoral si es que en este momento fueran las elecciones? A ver, veamos. Luego de este movimiento en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí está. A ver, hay dos candidaturas que están todavía en vilo. Andrónico Rodríguez tiene que esperar mañana a que haya una audiencia para ver si se define o no su posición, pero la de Evo Morales y Vilma Lanoca definitivamente no habría logrado parece que el registro. Sí. Por otro lado, Eduardo del Castillo con Milán Berna, que por cierto hoy conversó con nosotros de manera exclusiva. Exactamente. Y Rodrigo Paz con el capitán Edman Lara. Ahí nos detengamos también porque hay observaciones respecto al PDC. Sí. No presentó el informe de solvencia fiscal. Le están observando varios casos de trabajos anteriores que habría tenido. Ojo con aquello. Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco en carrera. Samuel Doña Medina, José Luis Lupo también en carrera. Paulo Folster y Antonio Sarabia por ADN en carrera. Eva Copa y Jorge Richard, que ha sido la gran sorpresa. Cierto. ¿Quién más? Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano, concejal de Santa Cruz. Ya se había anunciado ayer lunes muy temprano. Miriam, mira, ¿cómo estaría la papeleta si estuvieran todos en carrera? Claro, como tú bien lo mencionabas, todavía en vilo Andrónico Mariana y por otro lado Evo, Vilma, Lanoca. Oye, una papeleta, papel sábana, doble oficio. ¿Cómo enorme otra vez, como hace varias décadas en Bolivia. Nunca vamos a aprender, caramba. Tantos candidatos, tanta dispersión de voto, pero te digo, no solamente dispersión por el lado de la derecha, como dicen muchos, por el lado de la izquierda también. ¿No es cierto? Reto de todos ellos será dar a conocer el plan de trabajo que tienen para que nosotros, los bolivianos, podamos saber por quién votar. Exacto. En próximos días ya se va a conocer los planes de gobierno de cada alianza, de cada partido político, y a partir de hoy comienza la campaña electoral. Empieza la contienda, señores, y todos los detalles con nosotros aquí en vivo. Póngase muy cómodo. Arrancamos así. El plazo previsto en el calendario electoral ha concluido. Nuestras listas mediante una carta notarial, que esa es PANBOL, no nos han permitido. Nuestra soberanía en Bolivia está en peligro. Vamos a volver a las calles para hacer respetar la democracia en nuestro país. Aquí están sus organizaciones que van a respaldar de manera firme, consecuente, para que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados una vez más. Las elecciones nacionales de este 17 de agosto de este año no se puede realizar sin la participación de las mayorías. Vamos a responder a este gobierno. Ahora que se atreva a detenernos a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, a ver que nos detengan. Si hay que dar la vida, lo vamos a dar como organizaciones sociales.
nosotros estamos convocando al pueblo boliviano, a todos mis hermanos y hermanas, a todas las organizaciones sociales, a estar en vigilia y alerta permanente con lo que está aconteciendo en el país. Se lo habíamos anunciado dentro de la propuesta que le tenemos esta noche aquí en vivo. El doctor Chi con nosotros. Ayer, justamente un poco más de las 12 de la noche, cuando aparentemente vencía el plazo, lo escuchábamos dar algunas declaraciones. Estas imágenes corresponden a ese momento, en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral. ¿Logró inscribirse? ¿No logró inscribirse? ¿En qué situación está el doctor Chi? ¿Cuál es el partido, la alianza que tendría para poder ir rumbo a las elecciones? El PDC, pero que no hay otro candidato del PDC. En fin, tenemos muchas dudas. ¿Con quién va? Preguntas y respuestas esta noche aquí en vivo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Saludo al pueblo boliviano y también a toda la persona que viene orando para este milagro de mi inscripción en PDC. ¿Logró inscribirse entonces? ¿No lo confirma? Sí, hemos presentado. Bueno, yo no necesitaba estar ahí, ¿no? En realidad el delegado. Claro, el delegado. Él ya lo presentó ya a las 11 de la noche. Entonces yo fui ya para su momento cuando sale, entonces estuve presente. Creo que usted dijo ayer de que estaba yendo para pedirles que le den un poco más de tiempo. ¿Estoy en lo correcto para presentar las listas? No, en realidad uno se lo presenta. Sí. Entonces, por parte del tribunal observa a algunos, ¿no? Y que faltan los documentos y otros se rechaza. Entonces, en ese momento, como cualquier partido, ¿no? Tenemos una semana para ya subsanar los documentos. Caso mío, ya lo entregué completo. ¿No hay nada que subsanar con usted? Le pregunto esto, doctor, porque evidentemente no sabemos qué pensar. PDC tiene también otro candidato que se ha presentado ayer, más temprano. Ah, claro. O sea, es que como tienen 12 representantes que pueden presentar, entonces una cosa es que viene, por ejemplo, yo vengo de este comité político que hizo reclutamiento, recibió la carta, hizo el concurso interno, hizo el libro de acta notariada y con toda esa legalidad lo presenta. Otro es por parte de un delegado, quien es secretario general, que sin hacer el consenso, sin hacer su reunión que corresponde, directamente en forma particular lo ha presentado. Entonces a los dos lo recibió el tribunal y ya ellos ya tienen que entrar a la investigación quién tiene la legitimidad, ¿no? Y justamente por ese mismo caso, cuando entró Jaime Dun con la facción con la que está usted ahora, le habían dicho que la que tenía Rodrigo era la correcta. Y por eso cambió. ¿Está usted en riesgo en ese sentido? ¿Está correcto con aquello? ¿Está más o menos pendiente de aquello? No, lo correcto es el que viene cumpliendo el estatuto orgánico. Si no, yo no me presentaría en PDC de esa manera. A ver, ¿cuál es el problema con el estatuto orgánico? Es que ellos hacen el congreso y tiene sus 15 días de anticipación que le hacen la convocatoria. Entonces yo lo presento, los documentos, ellos hacen su reunión interna y hacen la votación, ¿no? Tiene sus 9 representantes, de ahí que fui concursado, 6 votos en favor de mí, 2 en contra y 1 neutro. Entonces de esa manera, con voto absoluto, ¿no? Entonces llego a ganar esa postura y ya cuando ya lo entrego el documento, por ejemplo, ayer lo entregué el documento, lo revisaron y dijo que está aprobado y de esa manera ya ayer en la noche ya lo hizo la presentación, ¿no? Entonces ahí viene lo que es, ¿quién cumple los estatutos internos? Si los dos, digamos, los dos dicen que tienen la representación de la legalidad de recursos humanos. Ahora entonces, ¿cómo viene ese fuente? Uno viene con hoja notariada, con su hoja libro de acta, con todos los sellos de su comitiva y otros vienen solamente de un representante, ¿no? Entonces ahí viene que ya Tribunal Supremo, ¿no? Electoral ya intervenga y que haga su veredicto al respecto, ¿no? ¿Con quién va el doctor Chi rumbo a las elecciones? ¿Quién es su binomio? Existe una persona que recién he conocido, en realidad le di la mano, ¿no? Entonces se llama Taboada, es un señor quien viene de Sucre, Gerson Andrade Taboada. ¿Esto le ha impuesto el PDC? PDC, y esperamos de que sus papeles, también yo lo veo que ha sido analizado internamente, esperamos que el tribunal también lo apruebe, ¿no? Entra a similar circunstancia que yo, entonces, bueno, yo vengo en un concurso para presidente, ¿sí? Él viene ya a concurso para
vicepresidente, y de ahí ya entra en la comisión. ¿Y usted está de acuerdo con la dupla, con el nombre, que veo que incluso lo tiene anotado en el celular? Ah, claro, porque es un nombre que recién no estoy conociendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué razón? En esta ocasión yo le dije bien claro. Sí. He tenido mala experiencia antes. Yo le dije, ¿no? En otra elección yo voy con mi vicepresidente. Entonces ahí ya hubo una guerra interna y he tenido mala experiencia. Entonces en esta ocasión le dije, no importa quién lo ponga a ustedes, lo que importa es que respeten la institucionalidad y que presente. Y después ya vamos a sentarnos a conversar. ¿El trabajo cree usted que así sin conocerse va a ser fluido? Claro. Ellos también, ¿acaso cuánto me conoce, digamos? También me ha invitado, yo soy un invitado. Si hacemos cálculos, es una semana desde que rompiera con el MNR. Desde luego, MNR se declinó anteriormente, ¿no? Entonces, como ya desapareció. ¿Una semana para que echarle con el PDC? Sí, hemos tenido algunas conversaciones, ¿no? Pero MNR en su momento ellos se declinó. Estamos hablando de hace unos 2 semanas y medio, ¿no es cierto? ¿No? Ya, una semana, ¿no? Públicamente ellos digo ya nos declinamos, entonces ya me dejó ya en flote, ¿no es cierto? Entonces, desde luego hay mucha gente que viene orando por mi candidatura, quiere que Bolivia sea para Cristo Jesús. Entonces, de ahí que, uno de nuestra comité político también que tenemos, dice, ¿por qué no lo presenta también a PDC como una opción? Usted ya participó en PDC y ¿por qué no recupera la sigla que usted representó alguna vez? De ahí que le hemos mandado la carta, lo tomó en cuenta mi carta. Yo no estuve, si estaba tratando o como que estaba, yo no sabía que estaba tratando mi nombre, pero ya había aprobado el día 12. Después yo me entero, gracias, le digo, entonces ahora ya alisté los documentos y presenté, ¿no? Doctor, permítanos, está con nosotros Tufi Aret también en esta entrevista desde Santa Cruz. Tufi, buenas noches, el doctor Chi te escucha. Buenas noches, Luciana, Miriam, buenas noches, doctor Chi. De todas maneras, doctor Chi, anoche el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral adelantó un criterio en la conferencia de prensa alrededor de las 1 de la mañana. Estaba yo ahí, se le preguntó a quién iba a reconocer el Tribunal Supremo Electoral y él dijo que estaba reconocido la candidatura de Rodrigo Paz, en este caso con quienes lo habían postulado. De ser así, ¿qué va a hacer, doctor, si esto ya lo resuelve de esa manera el Tribunal Supremo Electoral? No me gustaría yo adelantarlo, una determinación de ellos. Para eso existen instancias legales que PDC no es que presentó ayer, sino ya desde hace semanas que viene presentando y que el tribunal no lo respondió la respuesta. Entonces, tiene todo su legítimo derecho de impugnar la situación y de que esta semana ya esperamos de que le dé la respuesta quién cumple los estatutos, quién tiene verdadera alineamiento de cumplimiento en lo que es el libro de acta, su carta de representación. Por ejemplo, ya me dice que día de mañana me va a entregar un certificado donde dice que soy legítimamente candidato presidente de PDC. Doctor, yo le pregunto lo siguiente, porque ya son por lo menos 5 años que usted está entrando en la política. ¿Por qué no ha formado su propia sigla? Sí, para comenzar, mire, 2019, usted sabe que presentó por lo menos unos 5 o 6 siglas. ¿La propia de usted? No, 5 o 6 siglas en general, elección, claro. Para elección, y no aprobó casi nadie. Y durante toda esta temporada decía de que mismo Evo Morales impide que tenga nuevas siglas. Pero por falta de tiempo, digamos, ¿no? Porque... No, yo iba a presentar en el año 2020, digamos, pero ya había una instrucción. Por ejemplo, elecciones en el año 2020, enero, yo ya lo escuché, que desde Chapare dio el orden de que yo tenía que sacar un puntaje bajísimo, ya tenía un orden. Entonces, de misma manera había un orden de que cuando presente Che, que no lo apruebe su sigla y que no iba a sacar nunca. ¿Por qué cree? Usted sabe que estamos en el masismo, eso se llama dictadura. 21F, semejante marcha de la gente. ¿Acaso Evo Morales hizo caso 2016 o 2017? Más bien con su código penal estaba intimidando a la gente. Entonces esa es la situación de que mucha gente, aun queriendo, no ha podido presentar, y sé que
iba a proceder, bueno, ya por fin nos dejó la opción y que hemos hecho el llenado de la firma en mes de abril, hemos presentado nuestro documento, pero como dicho y hecho, no nos aprobaron. E incluso varios candidatos, ¿no?, que también estaba queriendo sacar su propia sigla y no ha podido sacar. Entonces hubo un denominador común en ese sentido. Por esa razón ya de hace un mes ya lo dijimos de que sigla AMAR que estábamos presentando tendremos que dejar ya a nivel subnacional, o bueno, pues hay que trabajar aparte, independiente a lo que significa esta campaña electoral, que Dios ya me dio esa posibilidad de estar con PDC. ¿Tufi? Sí, doctor Chi tuvo la posibilidad de plantear sus propios candidatos a diputados y senadores al PDC. ¿Se puede saber de todo el total de candidatos cuántos corresponden a sugerencias suyas y quiénes aproximadamente son? Desde luego que hemos tenido una lucha tremenda, porque era lucha de fe. ¿Quiénes realmente creen de que Dios me tiene un llamado especial para el propósito de la presidencia de Bolivia? Y otro que no, digamos. Entonces había una lucha interna y había incluso pastores que se fue a otro partido y proclamando para otro que Dios me dijo, dice, ¿no? O sea, ese tipo de gente que me he quedado y con la gente selectas, ¿no? Entonces, a partir de esos grupos de poca persona que ha quedado, en estos últimos 3 días tuve que empujar con toda la fuerza para que realmente el que cree de que si Bolivia puede transformar en la palabra de Dios, en pragmatismo bíblico, entonces de ahí que empezamos a llamar, mire, hasta 12 de la noche, hasta la madrugada, empezamos a hacer la recolecta de nuestros candidatos que presenten sus documentos. Así que lo hemos presentado, ¿no?, una gran cantidad de personas y que creo que ha presentado más de 250 personas. ¿Y está usted contento con esas listas que se han presentado? ¿Está usted contento y satisfecho con quien lo va a acompañar como binomio? Claro, o sea, los principales importantes. Y hay otros que también lo presentan. Seguramente que a alguno va a faltar los documentos, estoy seguro, ¿no? No todos, ¿no? Porque ha sido un tanto improvisto la situación. Entonces, de ahí que, bueno, pues, esta semana tenemos, ¿no?, para que complemente a algunos que le faltan los documentos. Y estoy muy agradecido por esos hombres fieles que ha persistido hasta el día de hoy, ¿no?, con la fe. ¿Improvisto o un tanto improvisado, doctor? No, hay personas que se había desanimado. Desanimado. Tuvimos que llamar por teléfono que envían sus documentos, ¿no? Entonces, de ahí que le hemos complementado. Seguro que algunos, bueno, mire, yo no estuve con todos esos documentos. Claro. Algunos completos, algunos seguramente que debe faltar, ¿no? Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos a ver qué dice el Tribunal Supremo Electoral. Si usted o Rodrigo Paz. Sí. Sigamos orando para la gloria de Dios y esperamos de que la justicia reine en nuestro partido PDC y para Bolivia. Que le vaya muy bien, doctor Chi. Gracias Por estar con nosotros de manera presencial aquí en vivo. Pero este tema no queda aquí. Seguimos hablando de política y analizando, Miriam, la situación de los partidos y alianzas que van rumbo a las elecciones. Exactamente, y analizando cuál será la situación de alguien que está en vilo en este momento. Y hablo del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que es precandidato en este momento, ¿no es cierto? Estamos con Israel Quino, que es el asesor jurídico de Andrónico Rodríguez. Gracias por estar, para empezar, con nosotros. A ver, mañana se va a definir o ya se ha definido la situación de Andrónico. Buenas noches, estimada Miriam. Bienvenido. Cordiales saludos a la audiencia en todo el país. Existe en este momento, ¿no?, el cumplimiento de la actividad ya 21 del calendario electoral. La actividad 20 señalaba como inscripción de candidatos. Sí, que fue ayer. Ayer sesiona la sala plena, efecto de una medida cautelar en el Beni. Sí. Y la medida cautelar ordena al Tribunal Electoral suspenda la inscripción de la Alianza Popular a la cabeza de Andrónico Rodríguez. El Tribunal Supremo Electoral dice no, ninguna medida cautelar va a impedir que cumpla el calendario electoral y dispone, inscriban, y el cierre de esa inscripción, ¿no?, o sea, el efecto suspensivo que han planteado, acaba mañana a las 8:30 cuando se desarrolle la audiencia de esta acción de cumplimiento.
Entonces, un mandato de medida cautelar ha sido desobedecido, pero resguardado de manera institucional. Y yo pondero la decisión de los señores vocales del Tribunal Supremo Electoral, que han garantizado el mandato de la ley electoral, de la Constitución Política del Estado, al disponer la inscripción de la Alianza Popular. ¿Qué significa, estimada Miriam? Principio de preclusión. A fase vencida no se puede retrotraer. Estamos en la fase 21. No van a poder volver a la fase 20. Entonces, el binomio inscrito ya va a ser inamovible, independientemente de cualquier fallo que emita la justicia inconstitucional, si quiere emitir fallos irregulares, a afectar la candidatura no solamente del binomio, sino de 336 derechos de ciudadanas y ciudadanos hoy candidatos, pues va a ser un hecho antidemocrático. ¿Y qué pasa con esta acción judicial interpuesta por la ex esposa del señor Pazzi, que ha dicho que le había llamado incluso varias veces a Andrónico no respondió? Es decir, él estaba pendiente o por lo menos sabía que había esta amenaza. No, ha llegado una nota de solicitud de audiencia al Senado. Ya. Se ha derivado por el área correspondiente porque hay funcionarios públicos que atienden la interacción ciudadana, organizaciones sociales, y ha sostenido la reunión con uno de los funcionarios. Entiendo que... ¿Funcionario de dónde? De la Cámara. Ya. Y entiendo que la señora solicitó audiencia con el presidente. Sí. Y quedaron en aquella hasta que se presenta una acción de amparo. Sin embargo, en ese tiempo anterior, el presidente Andrónico en ningún momento había manifestado su intención de ser candidato. Entonces, tal vez no había ahí ningún vínculo político, efecto. Por eso es que no le tomó atención. No, sí se la ha atendido. Sí, se la Permíteme, por favor, porque no es quiero que escuches lo que dijo. No quiero que se malentienda. Quiero que escuchen lo que dijo el abogado Campero, que es abogado justamente de la ex esposa del señor Félix Pazzi. Escuchen, por favor. Desde marzo del año pasado, esto tiene conocimiento el Tribunal Supremo Electoral, pero lastimosamente no le ha dado una solución específica. Primero tenemos un congreso que es totalmente irregular, llevado por Félix Pazzi en marzo del 2024. Se hizo los reclamos correspondientes, no se hizo caso al mismo. Básicamente luego viene la expulsión por parte del Tribunal de Honor en contra de Maciel Terrazas, siendo ella fundadora del movimiento Tercer Sistema. En tercer lugar, se tiene que tanto Maciel Terrazas al señor Andrónico Rodríguez como al señor Félix Pazzi les hacen conocer sobre las distintas irregularidades que se están cometiendo y que este problema que el día de hoy supuestamente es sorpresa para ellos, no es tan así porque ellos ya tenían conocimiento. 5 notas al señor Andrónico Rodríguez emitidas por Maciel Terrazas con la finalidad de hacerle conocer que va a tener problemas si va con el movimiento Tercer Sistema. 3 notas al señor Félix Pazzi para que Félix Pazzi ordene la casa y vayan sin problemas. Caso contrario de todo esto, al no tener respuesta, se presentó una acción de amparo constitucional con la finalidad de restituir los derechos y garantías que tiene justamente Maciel Terrazas dentro del movimiento Tercer Sistema, y el día de hoy justamente hemos sido notificados con las medidas cautelares con relación a la suspensión de la participación del movimiento Tercer Sistema. Hagamos la siguiente aclaración y precisión. Tanto unos señores que son de Fedecomín justamente han hablado, los señores mineros, que esto recién lo estamos realizando. Para la aclaración de ellos, esto viene hace mucho tiempo atrás. Ya tenía conocimiento el señor Andrónico Rodríguez de todas estas cuestiones, le cerró las puertas a Maciel Terrazas, no la quiso escuchar, y básicamente el día de hoy simplemente lo que hemos hecho es hacerle notificar al Tribunal Supremo Electoral que no es contra el Tribunal Supremo Electoral esta acción de amparo constitucional, es contra Félix Pazzi, contra el Tribunal de Honor, contra el movimiento Tercer Sistema y como tercer interesado directamente el Tribunal Supremo Electoral, con la finalidad de paralizar este proceso electoral con relación a Andrónico Rodríguez, que es el más perjudicado. ¿Qué me dice? Bueno, la pretensión activada en una demanda de amparo constitucional pues tiene un objeto, ¿no? La señora, ex militante del movimiento Tercer Sistema, arguye que se le habría procesado, sancionado y luego expulsado de la agrupación política. A título de esto, está pidiendo a la Sala Constitucional suspenda la inscripción y cancele esa personería porque asume que al habérsele restringido sus derechos,
pues ella debiera ser parte de la estructura ejecutiva de esta agrupación política, Movimiento Tercer Sistema. Si hubiera ocurrido alguna vulneración en el procesamiento, sanción y destitución o expulsión del partido político, se le había vulnerado el debido proceso, allí puede pedir una restitución y una sala puede restituirle la forma de la expulsión para que se la restituya como militante. No podría afectar a la persona jurídica. Ahora bien, otorga una medida cautelar. ¿Para qué partido? MTS. El presidente Andrónico Rodríguez es candidato no del MTS, es candidato de Alianza Popular. Pero esta alianza está representada por uno de los partidos. El Tribunal Supremo Electoral inscribió a Alianza Popular. Por eso ya en la sala plena del Tribunal Supremo se cuestiona y dice, la medida cautelar es al MTS y el órgano electoral, el Tribunal Supremo, está inscribiendo a Alianza Popular, que la componen además las agrupaciones ciudadanas MATE y PSR. Entonces, si una cautelar afectara al MTS, está afectando a dos agrupaciones políticas. Lo voy a poner de diferente modo, estimada Miriam. Por hacer prevalecer un derecho de una persona, de una dama, no se pueden afectar 336 derechos de ciudadanas y de ciudadanos que tienen que ejercer sus derechos políticos. Pero hay una observación al Congreso que habría realizado el año pasado el señor Paz. Estamos hablando de derechos humanos, ¿no? La forma interna que puede tener una agrupación política como el MTS, si equivocó la forma, una observación, porque no formó parte alguna determinada militante de su estructura, quien regula un partido es el Tribunal Supremo Electoral. En último caso, estimada Miriam, a lo más que se llegaría es a decirle al Comité Ejecutivo, revise la forma que esa militante participe en su agrupación política. No podría ya definir una suspensión de la candidatura o de la cancelación de la personería o inhabilitación del partido por una razón importante. Una de las actividades del calendario electoral fue la inscripción de alianzas en el Tribunal Electoral y la pasada semana el registro en sede electoral de una carta notariada donde se le dice ya elegí a mis candidatos. Dos fases que no pueden retrotraerse, no existe posibilidad jurídica, ni fallo constitucional, ni sentencia judicial que pueda retrotraer el principio de preclusión. Si eso ocurriría, el día 16 de agosto presentaríamos un amparo contra todos los candidatos y nos quedamos sin presidente. No, las fases no pueden retrotraerse y hoy día, lo dijo muy bien el presidente Andrónico, ningún fallo o resolución judicial puede atentar a la voluntad del pueblo. Muy bien, Tufi quiere preguntarle también, Tufi. Sí, buenas noches, doctor Quino. Si me puede explicar si la audiencia de mañana tiene relación directa con la acción interpuesta por la ex esposa del señor Félix Paxi contra el MTS o tiene que ver con la acción interpuesta por el señor Peter Beckauser. Le pregunto esto porque se ha difundido la posibilidad de Peter Beckauser retire esta acción contra el MTS. Buenas noches, estimado Tufi. No tienen ninguna relación. En el caso de la acción de amparo constitucional en el Departamento de La Paz, está vinculada contra el presidente del Movimiento Tercer Sistema y una exmilitante de su agrupación política, accionante la señora y el accionado el MTS. En el caso del Beni, el accionante es este señor Peter, no recuerdo bien el apellido, y el accionado es el Tribunal Supremo Electoral. Pero como tercero interesado en esa materia constitucional significa que puede afectarse, ¿no?, esa decisión a ese tercero, está el Movimiento Tercer Sistema. El interesado, el demandante, demanda justamente una acción de cumplimiento porque el Tribunal Supremo Electoral, luego de 5 resoluciones, habría incumplido su deber en exigir al MTS realice los congresos, adecúe estatutos en tiempo y oportunidad. Y por ello le pide al Tribunal Supremo Electoral cancele la personería jurídica. Es incongruente. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral emitió las resoluciones en la ciudad de La Paz. La sede del Tribunal Supremo Electoral es la ciudad de La Paz. La pretensión de este ciudadano Peter, ¿no?, las resoluciones que está objetando y pide se cumplan, están en La Paz. No sé por qué se permite admitir en una jurisdicción distinta en el caso del Beni. Y el señor Peter tampoco es militante del Movimiento Tercer Sistema para objetar la estructura de organización interna de esta agrupación política. Por ello, el día de hoy, y esto ponderamos y saludamos la decisión de
del Tribunal, de la Sala Constitucional cruceña, la Justicia Constitucional en Santa Cruz, en su sala primera, ha dispuesto, ¿no?, una resolución constitucional de improcedencia a la acción de cumplimiento que es igual a la presentada en Beni. No ha cambiado en absolutamente nada. Entonces, en Beni ya se ha generado, con el fallo de Santa Cruz, un precedente jurídico en materia constitucional, Miriam. Esta sala de Beni no podría tener un criterio distinto a la de Santa Cruz, sino estaríamos en un estado de anomia jurídica respecto a los intérpretes resguardadores de la Constitución, que son las salas constitucionales. Si tiene una línea Santa Cruz, debiera ser la misma en el departamento del Beni. Por eso no hay posibilidad jurídica para que mañana pues tenga un resultado efectivo este ciudadano que ha presentado una acción de cumplimiento en el departamento del Beni. Si ha definido retirar la acción de cumplimiento, creo que es lo más atinado que puede realizar, porque si va a la audiencia, le van a denegar su acción. Sí, doctora, ahora, ¿qué podría pasar? Usted sabe que no hay algunas veces coherencia en los fallos judiciales, pero viendo un probable escenario en que mañana la justicia beniana en esa sala disponga que sí es procedente, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la defensa de Andrónico Rodríguez? Primero, y esto hay que dejarlo muy claro, estimado Tufi, cualquier fallo judicial, fallo constitucional, que atente a los derechos políticos de nuestro binomio o de las candidaturas a diputaciones o senadurías de Alianza Popular, estos operadores de justicia que actúan al margen de la ley van a ser objeto de un proceso penal, ténganlo por seguro. Segundo, cualquier fallo en materia constitucional solo tendría dos caminos. El primero, si le diera curso a la acción de cumplimiento, ¿a dónde radicaría el efecto? Si el MTS incumplió orgánicamente la forma de elegir su estructura, su comité ejecutivo, si ha incumplido, esa acción de cumplimiento le va a ordenar al Tribunal Supremo Electoral cumpla su deber de sancionar al partido, y la sanción no es cancelación de personería, la sanción es una amonestación por incumplir normas internas, no iría más allá. Y el segundo camino, si dispondrían, por ejemplo, cancelar la personería o suspender la inscripción definitiva de las candidaturas, estaría atentando al sistema de partidos políticos, y sin partidos políticos no hay democracia, porque el pueblo se congrega en partidos para tener representación popular en la reconstrucción del poder político, legislativo y ejecutivo. Gracias por haber venido, Israel. Agradecido, estimada Miriam, por la invitación. Quisiera, si me permite, enviar un cordial saludo a nuestra militancia en la ciudad del Alto, particularmente a nuestros grupos, a nuestros bloques conformados y que creen en el proyecto A, en el proyecto Andrónico. Hoy, militantemente, de manera consecuente, continúan trabajando con su convicción, firmes y consecuentes en la militancia, acompañando a las actividades del presidente Andrónico. Un cordial saludo y a la audiencia tengan un descanso reparador. Buenas noches, bendiciones a sus hogares. Muchas gracias al doctor Israel Quino por habernos acompañado. Bueno, hay diferentes sectores que están anunciando movilizaciones. Por ejemplo, los sectores que apoyan al expresidente Evo Morales. Tras esta situación, al no haber podido inscribir a este binomio dentro de las elecciones generales y ante el Tribunal Supremo Electoral, han anunciado movilizaciones. Hay quienes rechazan este anuncio. Le quiero dar la bienvenida a Magali Gómez, diputada del Movimiento al Socialismo. Buenas noches, bienvenida. Claro que sí, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los hermanos bolivianas y bolivianos. Anuncio de movilizaciones. ¿Qué opina el Movimiento al Socialismo? Nosotros estamos conscientes que es un momento de democracia, de unidad, de trabajo y de respeto a las reglas de la institucionalidad y sobre todo la democracia. En ese sentido, consideramos que cualquier pedido tiene que hacerse a la instancia correspondiente. No compartimos que se genere la inestabilidad política, social, económica al país en un momento donde la madurez política debería estar por encima de cualquier interés personal. Por supuesto que no compartimos. Consideramos que todas las fuerzas políticas tienen el derecho a disentir de ciertos criterios, opiniones legales u opiniones de otra índole, y en esa medida no le hace bien a la democracia el anuncio de bloqueos, de violencia, de confrontación entre hermanos bolivianos, donde por último el pueblo boliviano, que es justamente el que va a definir quiénes van a ser las autoridades que el día de mañana van a llevar el rumbo del país, tendrían nomás que tomar conciencia y en vez de estar oponiéndose y generando zozobra y violencia, empezar a proponer y que esas propuestas sean de cerca, de frente y con el pueblo boliviano. Entonces es un llamado
prácticamente a la unidad, un llamado al orden, a la renovación, pero sobre todo a ese trabajo que debemos hacer en un momento donde todo el país requiere, ¿no?, que haya tranquilidad y paz. ¿Qué ha pasado, diputada? Y permítame esta consulta. Una de las fuerzas que ha tenido mayor presencia dentro de las elecciones en los últimos años en nuestro país, la fuerza política mayor, y por muchos años, le estoy hablando del Movimiento al Socialismo, hoy con una situación completamente diferente a las últimas gestiones, con 3 sectores que están notoriamente divididos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado dentro del MAS? Nosotros en el Movimiento al Socialismo consideramos que hemos tenido un proceso de renovación. Hemos tenido un proceso a partir de un congreso donde todas las organizaciones, el Pacto de Unidad, los hermanos de los diferentes sectores que componen el Estado Plurinacional de Bolivia han decidido renovar la directiva, han decidido darle el rumbo al partido y devolverle, ¿no?, prácticamente el partido al pueblo, a todos, porque todos somos parte del instrumento político y no solamente en ese momento que había detentado el poder una persona. Empiezan las molestias, empiezan los fraccionamientos porque se habla de renovación de nuevos cuadros políticos y de hecho hay una serie de afectaciones quizá de algunos intereses que se han mantenido en el tiempo, incluso con la forma de hacer política de aquellos exministros que en su momento han ido acompañando al exmandatario de Estado, que nosotros de hecho respetamos, valoramos todos los avances. Sin embargo, como se ha definido prácticamente darle un horizonte de renovación, por supuesto han quedado algunos grupos disconformes, que es lo normal que pase en las fuerzas políticas, pero sin embargo el Movimiento al Socialismo, consciente del momento de renovación, ha estado prácticamente firme con las bases, con las organizaciones sociales. Tenemos un binomio que está ahora encarando este proceso electoral y esperamos que la militancia mantenga ese espíritu, ¿no?, democrático y también de trabajo conjunto, y que estemos todos en unidad, en trabajo, en compromiso, en paz, pero trabajando para continuar con este proyecto, porque lo que le ofrecemos al país es eso, ¿no?, un proyecto político, no una persona, no una improvisación, sino algo que nos va a permitir gobernando para las mayorías, para los sectores excluidos, y es lo que es el Movimiento al Socialismo en su espíritu. Permítame, diputada, que TUFI tiene también consultas. Sí. Diputada Gómez, hoy comenzó el expresidente Morales planteando en principio que había registrado ya sus listas con la sigla Evo Pueblo y que estaba en marcha todavía su candidatura. Y más tarde planteó un encuentro nacional de reunificación de todo lo que han sido las fuerzas sociales, en este caso de la izquierda. ¿Qué piensa usted en relación a esas dos posiciones? ¿Pedir un gran encuentro nacional es viable? En realidad el que ha convocado ese encuentro de unidad y respeto ha sido el hermano presidente Luis Arce Catacora, cuando dijo al pueblo boliviano que definitivamente él no va a ser candidato, él va a trabajar por su pueblo, que va a dejar cualquier situación que tal vez tenía el pueblo boliviano de por medio, que él iba a ser candidato. No lo es, ha dejado más bien el mensaje de decir que nos despojemos de estos intereses sectoriales. Llamó a Andrónico y le pidió de que trabajemos en base a la unidad, también a todos los sectores, a los grupos cercanos al hermano exmandatario Evo Morales. Entonces ha sido un desinteresado momento donde, sin cálculo político y de corazón, ha trasladado este interés a todos los sectores populares que componen el Movimiento Socialismo. Ahora bien, en un llamado que hace, seguramente tendrá sus motivos, sus razones. Nosotros estamos conscientes que la renovación ya está en manos prácticamente de los dirigentes, de las autoridades, de nuestros ejecutivos, de nuestras Bartolinas, de nuestros diferentes hermanos de la Confederación Sindical Única, del Pacto de Unidad Intercultural, de SIDOB, etcétera, que vamos a seguir trabajando en ese horizonte. Y si es así, el llamado desinteresado que se hace, entonces volvamos, ¿no?, a la matriz que es el Movimiento al Socialismo, volvamos al espíritu de lo que refleja el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Me parece interesante, más bien que sea una oportunidad para volver a la esencia de la fundación, de lo que realmente somos como instrumento más allá de partido, y volvamos a seguramente replegarnos a las decisiones que ya ha tomado el Pacto de Unidad y toda la directiva, ¿no? Diputada Gómez, gracias por haber estado con nosotros aquí en vivo. No, les agradezco a ustedes. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien. 22:40. TUFI, Miriam, la política sí se pone cada vez más candente. Ay, Justin termina con el cabello todo adelante. Me gusta. Muy bien.
Qué bonito ha salido. A ver, ¿puedes hacer de nuevo, Justin, cómo terminaste la canción? Vamos. Así. Así terminó. ¿Y no te mareas? No me lo veo. ¿No te mareas? No me mareo porque el sudor tal vez. Porque alguna vez que yo lo intenté, hija, casi me caigo. ¿En serio? Sí, no. Hay que No, tener yo con las mucho control. extensiones no lo logro. Pero bueno, ya, Miriam, ahora sí. Hacemos una pausa. Sí, de inmediato, porque tenemos mucho más para conversar esta noche, aquí en vivo. Hablaremos con analistas, que ya no son analistas, o sí son analistas, pero también son candidatos. Van a dejar de ser analistas, eso es lo que más me preocupa. Ya no podrán analizar. Sí, señores. ¿Qué pasará? Bueno. En breve, ¿no? Enseguida estamos aquí en vivo con los personajes. Los conocemos como excelentes analistas, porque evidentemente tienen un punto de vista diferente a muchos otros, pero hoy quizás sea la última noche en la que los escuchemos como analistas, ¿no es cierto? Porque evidentemente han decidido dar, no sé si un paso al costado o dar un paso más adelante y mirar otros rumbos que tienen que ver con la política, y estoy hablando de Paul Coca, a quien le doy la más cordial bienvenida, y también de Jerko Illich. ¿Qué les ha pasado, muchachos? ¿Qué ha ocurrido para que tomen semejante decisión? Pero tenemos otros más. Claro, Jorge Richter, que también en varias oportunidades ha conversado con nosotros, ya de manera oficial como candidato, Williams Vascopé. Sí. En breve ellos con nosotros. Nuevamente los saludamos, Paul y Jerko, de Innovativos. Esa sonrisa. A ver, Jerko. A ver. Bueno, doblemente alegre, primero porque Paul es una genialidad, no solamente analista, sino yo creo que es un interesante estadista que va a aportar muchísimo a un parlamento que, si se fijan ustedes, y esto ya lo digo como analista, no lo digo yo sé. Primero, un agradecimiento. Esto no pasaría si en algún momento Bolivisión no hubiera creído en nosotros, si nos hubiera dado este espacio maravilloso para compartir nuestras ideas con dos personas muy inteligentes a las que les tengo miedo cuando hacen preguntas, a Miriam y a Luciana. Nuevamente les agradezco. Nos han apadrinado, yo no sé si esto está bien decirlo, pero básicamente ustedes nos han apadrinado y les debemos a ustedes este vértigo en el cual nos hemos metido. Gracias a ustedes por la pantalla. Muchas gracias a la gente de Bolivisión, que de rato en rato nos encontramos con Paul en la calle y esa gente nos dice: los hemos escuchado anoche, y los digo, ustedes deberían estar durmiendo o viendo una novela turca, pero no. Han decidido apoyarnos con su mirada y con su tiempo, y eso es obviamente tarea de ustedes dos y de nuestro amigo Jerry en Bolivisión. Muchas gracias. Me emociona mucho tomar esta decisión, pero lo hago porque sé que hay una responsabilidad para con ustedes, su público, y obviamente para la paz. Ahora, basta de este proselitismo. El análisis. Grandes listas. Sí. Por primera vez nos estamos encontrando más o menos con un listado de personas que pueden apostar muchísimo y pueden aportar muchísimo, primero para el desarrollo de una La Paz más industrial, más conectada, más globalizada, más moderna, más juvenil, pero por sobre todas las cosas, más dialogante y menos polarizadora. A ver, Jerko, cuéntale al país por quién vas o con quién estás yendo. ¿Agarrado de quién? Voy con la candidata a la presidencia, Eva Copa, alcaldesa de una ciudad muy interesante, muy difícil, pero por sobre todo una ciudad del futuro. Y la verdad ha sido una cosa que yo, si me preguntabas esto el martes de la semana pasada, yo te hubiera dicho no sé, porque no la conocía bien. Pero empezamos a conversar porque ella precisamente nos vio acá en Bolivisión y dijo: me parece muy interesante tu aporte, a ver, contame, ¿qué panorama hay? Y a mí lo que me emocionó es que escuchó lo que le estaba diciendo, pero yo creo que esto es a mí lo que realmente me ha convencido de estar con ella y con su proyecto Morena. Y es que yo permítame esto, ¿no? Hace como varios años, el 2011, trabajé con el CONCED, que era de la cooperación alemana, en un proyecto muy hermoso que era Joven.bo. Y tuvimos la chance de hacer una medición sobre cuál es el rostro de la presidencia del Bicentenario. 2011, jóvenes que representaban a todos los departamentos del país nos dijeron: es joven, es mujer y es andina.
Y eso yo le dije, yo le transmití. Ese es tu rostro. Tú representas lo popular nacional con posibilidades incluso de abarcar también todo lo nacional. A ella le encantó la idea y luego me empezó a comentar qué proyectos tenían y yo dije, esta es una gran oportunidad. Podemos cambiar la historia, podemos superar el pasado, las contradicciones del pasado. Y si ustedes se fijan en las listas, hay una gran apuesta para que el siguiente parlamento vuelva a tener el estatus de un espacio de conversación y de consensos. Y eso es lo que me animó a estar. Y la verdad, yo nunca le pedí, yo nunca le dije, che, me pueden poner en las listas, me interesa esto. No, ella de manera desprendida me pidió que esté, que le integre y que además también busque a otra gente que pueda ayudarnos a construir un parlamento más dialogante, pero por sobre todas las cosas, más efectivo. Bien, Yerko, gracias. En breve volvemos a conversar. Ahora quiero escuchar la historia de Paul. ¿Qué nos tiene que decir? Las explicaciones, Paul. Hola, buenas noches. Muchas gracias por todo. Primero, obviamente quiero felicitar aquí a Yerko Illich, realmente baluarte, valor. Cuando yo revisaba las listas, yo me enteré oficialmente, claro, hoy día debo decir, cuando el Tribunal Electoral ya difunde las listas, lo veo a Yerko y digo, Morena tiene un primer diputado plurinominal titular en Yerko de lujo, en todo sentido. El Movimiento de Renovación Nacional tiene un diputado de lujo, con el cual, debo decir, tenemos muchas coincidencias. Tenemos coincidencias en la Paz Metropolitana, el rol que tenemos que desarrollar, que hay la fe y la esperanza de integrar la misma brigada parlamentaria paceña. Entonces eso es algo que, Yerko, te felicito por esa decisión que has decidido tomar, realmente todo mi aprecio y cariño. Y resulta que en mi caso ha sido algo interesante. Yo soy candidato, invitado por Jaime Edún y Nueva Generación Patriótica a diputado uninominal titular por la zona sur, circunscripción 7 de La Paz, que es zona sur, más los municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla. Sí, tengo que pelearme, y lo estoy haciendo, el voto a voto de la circunscripción 7. Así que, amigos de Palca, Mecapaca, Achocalla y la zona sur de La Paz, aquí está, soy su candidato. Y resulta que ha sido todo esto, este año ha sido demasiado raro. Mi interés no era postularme en esta elección, tengo que ser honesto. De pronto me metieron los del gobierno, un documental, persecución política en mi contra, es decir, vecinos de la zona sur que empiezan a apoyarme, empiezan a darme respaldo, la ciudadanía de La Paz, todo, y ahí nos damos cuenta lo siguiente, me doy cuenta que los que gobiernan no tienen el poder lo tiene la gente. Y entonces, obviamente, los grupos vecinales, amigos y otros empiezan a impulsar y me dicen, todo lo que decís en la televisión, aplicarlo en la Asamblea Legislativa. Y Jaime Edún está apostando por una renovación en las listas. Prueba de ello es de quien les está hablando. Y estoy yendo a buscar el voto puerta a puerta, casa por casa, zona sur, Palca, Mecapaca, Achocalla, circunscripción 7. ¿Y a qué? Porque hay que cambiar, hay que mejorar. Y podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Obviamente esta consulta la hice yo con la familia, con mi esposa Yukiko, quien es realmente un pilar y que estos días duros de mi vida ha estado apoyándome. Mi mamá, la señora Ena Suárez Arana, abogada, que ha estado apoyándome en todo sentido. Tengo 3 hijos, todos aquí en La Paz, por supuesto. Fernandita, Bernarda y mi pequeñito Paulo Ren. Es decir, la familia de Yuki ha sido fantástica conmigo, es fantástica. Y de pronto llega el momento en el que hay que tomar una decisión cuando Jaime Edún me dice, te invito. Hubo un consenso dentro de NGP y de Voz Liberal, que es la organización de Jaime, y acepto ser candidato, por supuesto, porque necesitamos oxigenar la política, necesitamos renovar cuadros, necesitamos hacer que ese legislativo funcione. Varias veces hemos estado aquí con Yerko criticando al legislativo y hoy día tenemos la posibilidad de que con el voto ciudadano haya ese cambio que nuestra La Paz necesita, que nuestra zona sur requiere. Ojo, tenemos con Yerko muchos puntos en común. ¿Y a qué vamos a ir? Él está yendo por Morena, yo estoy yendo por NGP. Porque no vamos a pelearnos, porque vamos a integrar la misma brigada parlamentaria que hay que trabajar por la paz que todos queremos y, por supuesto, por la Bolivia que todos soñamos. Y obviamente yo soy agradecido con Bolivisión, con la opinión pública, los medios de prensa, quienes me han cobijado, me han protegido en esos días muy difíciles de persecución, donde yo he estado firme, donde he sufrido persecución en carne propia, donde fui a declarar, por supuesto, golpe de Estado, donde el gobierno me ha metido, y yo quiero debatir cara a cara
con Luis Arce Catacora, que es candidato a primer senador por La Paz con el MAS y PSP, y es más, todos saben que fueron a notificarme en una casa que ni siquiera era la mía, y aún así fui a declarar. Yo muestro agradecimiento a todas las personas que me apoyan, a todos quienes están escribiéndome, dándome muestras de apoyo para esta candidatura que voy a tener y la voy a hacer puerta a puerta, casa por casa, porque así es el rol del uninominal. Y voy a representar bien, si me dan la confianza, a la zona sur, a Palca, Mecapaca, Chocaya, circunscripción 7, en el legislativo, y espero realmente, querido Yerko, trabajar codo a codo con tu persona por la paz que todos queremos y la Bolivia que soñamos. Ojo que ya la campaña ha comenzado y Paul está aprovechando muy bien aquello. A ver, Tufi, ¿qué tienes para preguntar? Bueno, sí, estaba escuchando y creo, en principio, que independientemente de las siglas, de la ideología, necesitamos personas así en el Parlamento boliviano, como Yerko, como Paul. Los estoy ayudando un poco en la campaña, no lo hago habitualmente, pero hay que jugarse por la gente transparente y que aporte ideas. Ahora, sin embargo, quiero un puntito cortito y luego otro. Es la primera vez que los invitan. Y segundo, en el caso de Yerko, yo no había identificado mucho su ideología, pero cuando uno escucha Morena, estamos hablando de Evacopa, Jorge Richter, gente de izquierda, en ese sentido él se vincula en esta parte de la ideología de izquierda, podríamos decir, entre comillas, y en lo de Paul o de Paul, liberal de derecha, Paul, ¿o cómo? ¿Cómo se define ideológicamente ambos? Paul, si me permites un ratito, nuevamente te agradezco y va a ser un lujo trabajar contigo en ese Parlamento. Yo toda mi vida he sido socialdemócrata, una representación política que en algún momento encontró eco con Juan del Granado. Yo le debo muchísimo a Juan del Granado por la confianza que tuvo cuando él estaba construyendo este movimiento político que se llama Movimiento Sin Miedo. De hecho, fui asesor de Juan del Granado y fui responsable en el gobierno municipal de La Paz en su primera gestión del tema de juventudes. Yo no sé si debería decir esto, pero gracias a Juan, a su confianza, me dio la posibilidad de construir el proyecto Cebras y con eso generar un poco de dinámica en lo que era cultura ciudadana, así como también cómo jóvenes marginales pueden enseñarle a la ciudadanía paceña a empezar a utilizar de manera correcta el espacio público. Sí, mi primera invitación fue con Juan del Granado, a quien le agradezco muchísimo, y si tengo que decirlo así, socialdemocracia es mi adscripción, pero una socialdemocracia mucho más moderna, en la cual el Estado sí tiene una participación, y eso es lo que hablamos con Eva. Un Estado que participa, pero no intrusivamente en la economía, sino que participa en las tareas, en coadyuvar en las tareas de cuidado, en generar básicamente una oportunidad para los grupos más vulnerables, cosa que ella lo ha hecho y está trabajando. Tercera edad, mujeres que no solamente son madres, sino que son cabeza de familia y que necesitan el apoyo para poder generar sus emprendimientos sin que esto les signifique endeudarse o ser marginadas. Y por último también esa niñez, sobre todo esa niñez que es mujer, a la cual la violencia les afecta muchísimo. Entonces, claro, esa idea de Estado es la que a mí me gusta. Me gusta también la idea de la participación del mercado, que genera, y en eso creo que vamos a coincidir con Paul, ¿no? Un mercado que tiene la capacidad de generar talentos para producir soluciones, un mercado que está integrado dentro de lo global. El Alto es una ciudad que aparenta una identidad construida sobre el pasado, pero en realidad, fíjense, es una ciudad de futuro. Entonces a mí me gusta la socialdemocracia, pero al final cuando hablamos con Eva, ella me hace entender que no hay un modo ideológico de arreglar el alcantarillado, la luz y las calles. No se puede resolver de una manera de izquierda el pavimento, no se puede resolver de una manera de derecha lo que es la educación y lo que es el ingreso y la igualdad de oportunidades. Creo que ella tiene esta oportunidad de demostrarle al país que es capaz de cerrar con estas brechas del pasado y generar una nueva gestión legislativa en la cual estaría muy feliz de que esté, obviamente, Paul, William Bascopé, un amigo personal al que le tengo mucho cariño, Roberto Moscoso,
obviamente, José Manuel Ormachea, me parece también muy interesante, es otro amigo de tiempo. La oportunidad está en los electores. No voy a hacer campaña de otras cosas, pero yo creo que la oportunidad está en los electores de elegir un parlamento que pase de ser el peor parlamento de la historia desde el retorno a la democracia a posiblemente ser un parlamento transformador. Y nuevamente, muchas gracias, Tufi. El apoyo tuyo es, me emociona también mucho. Eres un grande de la comunicación y creo que vale la pena que lo rescatemos así. Antes de que nos responda Paul, le vamos a dar la bienvenida justamente a quien acaba de mencionar, Yerko, a Williams Vascopé, también como analista, como abogado constitucionalista, especialista en leyes, ha estado en muchas oportunidades con nosotros para poder ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo en el país y hoy también como candidato. Williams, buenas noches. En breve los saludamos, en breve va a estar con nosotros Williams Vascopé, que es parte de nuestros invitados, de los analistas. Paul, ¿te parece si te escucho primero, por favor? Adelante, Paul. Muchas gracias, claro que sí. La invitación de Jaime Dunn vino acompañada, por supuesto, con el aspecto elemental, propio que tenemos varios bolivianos, que es comprender la realidad y lo más importante, tener esas ganas y la decisión de trabajar por el país. Yo tengo que ser muy honesto. Quien influenció en mi vida ha sido mi señora madre, Ena Suárez Arana, a quien yo le agradezco en este momento el que yo esté aquí ante ustedes. Me enseñó a trabajar desde el día cero. Y La Paz, especialmente la zona sur, la circunscripción 7, zona sur, Palca, Mecapaca, Chocaya, tendrán en alguien el trabajo. Nueva Generación Patriótica es un partido patriótico que obviamente propugna la defensa de los derechos individuales y colectivos ante las arbitrariedades del Estado. Es un Estado muy arbitrario el que tenemos hoy día. Por supuesto que sí. Y hay que restablecer los derechos de las personas. Con Jaime Dunn a la presidencia, también nosotros queremos decir lo siguiente, que ese Estado extorsionador, malvado, que atenta contra los derechos y libertades de las personas, va a terminar. ¿Por qué? Porque la libertad de las personas es algo que tenemos que establecer y recuperar. El derecho a la propiedad privada, el amigo que nos está viendo, vamos a hacer que se respete tu casa, tu negocio, tu vehículo, tu emprendimiento, por supuesto que sí. Vamos a hacer que cada boliviano, por supuesto, cada compatriota nuestro, esté tranquilo durmiendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una administración de justicia tranquila, honesta y por supuesto autoridades que trabajen y vamos a trabajar por la paz. Es decir, yo estaba muy feliz al ver, reitero, a Yerko, a Williams en las listas de candidatos, por supuesto que sí, y hay una nueva generación patriótica, que es la sigla de NGP en la que estamos siendo candidatos, que vamos a pelear por los espacios, llegar y trabajar por la población. Yo solamente le digo a la circunscripción 7, a mis compatriotas de la zona sur, Palca, Mecapaca, Chocaya, que me den la oportunidad de trabajar por la paz, por Bolivia. Hay mucho que hacer y créanme, vamos a hacerlo. Perfecto. Estamos ahora sí con el doctor Williams Vascopé, candidato a diputado por Autonomía para Bolivia, Súmate. ¿Cómo está? Muy buenas noches. A ver, doctor, usted tenía la intención incluso de ser candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Hace algunos meses por lo menos esa fue la intención o la idea que usted tenía. ¿Se conforma ahora con lo que le están ofreciendo? A ver cómo se ha animado al final, qué es lo que quiere hacer. Háblenos de usted. Miriam, ¿cómo está? Un gusto saludarla. A Tufi, a Luciana, a Yerko y a Paul. Qué gusto tenerlos ahí. Me alegra mucho por Yerko y por Paul que entren realmente al Parlamento. Sería muy honorable para el Departamento de La Paz tener esos dos candidatos. Y no lo digo por un tema de caerles bien, porque son gente que va a tener propuesta, va a tener discurso, va a tener conocimiento, porque el circo que tenemos hoy día en el Parlamento pues ya es más que un meme, es ofensivo. Tenemos que dignificar lo que es la política. Claro que en la política hay intereses, hay negociaciones, es normal, pero hay que dignificar la política. Hace mucho tiempo se intentó de alguna forma entrar a la candidatura, pero no se dieron las condiciones, Miriam. No se dieron las condiciones. El conseguir una sigla es una peripecia y te condicionan bastante. Hubo muchos sectores sociales, en mi caso, que
pudieron acercarse y se trató de llevar adelante una nueva candidatura, así como lo está haciendo varios candidatos novedosos, como el señor Jaime Lund, o como lo está haciendo otro candidato, digamos. Pero llevar adelante una candidatura es mucho sacrificio y el tema de la sigla. Pero después comprendimos que no era el momento, porque lo que se requería justamente era tratar de aunar un solo criterio de unidad ante el atropello y el desparpajo que es el movimiento al socialismo. Yo tuve muchos momentos de desencuentros realmente, y debe conocerlo también Paul Yerko. La política es a veces ingrata, bastante ingrata, y es como amar a una bella dama que le da todo, pero hay momentos en que le es ingrato y tiene una decepción y el corazón se le remueve. La política es así, de la política no hay que esperar mucho. En su mayor parte de tránsito siempre es a veces de manera ingrata y desleal, porque uno se encuentra con sujetos totalmente desagradables, así también como gente valiosa, como veo y espero que estén Paul y Yerko. Pero bueno, estamos acá, me han hecho la propuesta, me hicieron 3 frentes la propuesta. ¿Quiénes? ¿Podemos saber? Hablar. No, yo debo ser un caballero con ellos, ¿no? Hay uno que públicamente me lo hizo de manera muy cordial, le llamé, le agradecí, pero eso ya pasaba más por gente que trabajaba conmigo hace 7, 8 años atrás conmigo en este proyecto, que son ciertos sectores del transporte, ciertos sectores de los yungas, son sectores campesinos, sectores gremiales, bastantes, ¿no? Que yo he tenido la suerte de conocer, y con ellos se fortaleció esto. Entonces no pasaba tanto por decir yo decido dónde voy, sino era dónde vamos. Y se fue a la candidatura que nos puede dar cierta solidez, y ahí entro al tema más político. Entrar en este momento al redil político, a enfrentar a una maquinaria perversa azul que tiene fiscales, jueces, tiene el aparato del Estado y se puede dar hasta el lujo de meterse a un gobernador a la cárcel, no es pues una aventura. Hay que tener cierto coraje y valor, y hay que tener cierta espalda política, y además ciertos también grupos social que te pueda blindar y hacer frente a esa maquinaria. Porque si vas solo románticamente, te ves nomás pues como a cualquier poeta que puede ser desgranado en su corazón, plantado y adentro. Entonces, enfrentarse a lo que es la decepción del movimiento al socialismo, y que a veces la gente empieza a crucificar a quienes nos estamos lanzando, no es fácil, señores. No es nomás estar en el TikTok, poner like, comentario y después despotricar. No, señores, hay que dar la cara, hay que poner en riesgo a la familia. ¿Ustedes creen que los que estamos acá, por ejemplo, Paul Yerko, no han debido pensarlo y consultar con su esposa, sus hijos, su familia? Porque los que vamos a estar aquí, pues vamos a poner en riesgo todo eso. ¿O justifica poner en riesgo la familia, Miriam? No, pero lo estamos haciendo como patriotas. Lo estamos haciendo porque no tenemos pues otro hogar donde irnos. Aquí está nuestra familia, nuestras hijas, esta es nuestra tierra, pueden ser de izquierda, de derecha, y creo que hay algo que coincidimos con Yerko y con Paul. Creo que somos demócratas. Si se pierde, bueno, pues honrosamente uno dice, pierdo, voy a esperar otros 5 años y voy a intentar. No voy a decir es mi derecho humano reelegirme eternamente y después confrontar a los bolivianos, casi nos vamos a una guerra civil. No creo que sea el sentido ese. Creo que hemos llegado a un grado de civilización y podríamos hacerlo. Por eso es que cuando me sumo al proyecto de Manfred Reyes Villa, una de las condiciones, obviamente, entre el capitán y persona es que, obviamente, somos demócratas y vamos a respetar las diferencias, y obviamente se las discute eso y se pacta. Williams. Y eso es lo que creo que podríamos hacer de aquí en adelante. A ver, y hay una diferencia. A ustedes los están invitando. A ustedes los han buscado. Ustedes no están yendo a buscar una pega. Esa es una gran diferencia también. Sí. Bueno, por lo menos en mi caso he tenido la invitación, pero para mí ha sido muy difícil. Te soy sincero, yo me tuve que ir a mi pueblo a sentarme al lago, a mirar, a rezar, porque no es agradable. A usted le exponen hasta el color de ropa interior que tiene, y gente desleal a veces que le sacan cosas que no son. Y le pueden acusar hasta con la inteligencia artificial, pueden ser maravillas, Miriam. Pero creo que ahí está la integridad que uno ha mostrado durante todo este tiempo. Podemos tener errores, podemos tener enfados, pero por lo menos creo que mi persona nunca ha levantado un peso a alguien o ha estafado. No lo he hecho. He tenido mis errores, sí, pues he tenido mis desencuentros, los he tenido como cualquier ser humano.
He tenido mis momentos difíciles, claro, soy ser humano, soy un robot, pero yo creo que tengo un corazón que amo mi patria, y a mí me duele, Miriam, Luciana, cómo el MAS se ha despilfarrado ese caudal de tanta gente que nos apoyaba. ¿Qué manera más grosera de lanzar al suelo todo ese caudal político que le dieron los movimientos sociales y la gente inclusive de clase media y ciertos sectores de media alta, para que tengamos un sujeto que se haya pasado un referéndum y un círculo de poder tan palaciego como fueron los neoliberales. Y triste, porque después estamos en crisis. Sí. Yo no quiero ver a muchos de nuestros compatriotas bolivianos emigrando a otro lado, como varios hermanos venezolanos los tenemos en las calles, pidiendo caridad y exponiéndose, Dios sabe a qué cosas, especialmente niños y mujeres. Yo no quisiera ver a nadie de mi patria, estando en Chile o en Perú o en Brasil, pidiendo la caridad. Yo creo que tenemos una tierra hermosa y no nos merecemos sujetos tan depravados mentalmente como esos que dicen, le meteremos nomás. No, pues, si se pierde, se acepta y se espera otros 5 años. Creo que esa es la democracia. Bien. Una de las cosas que este ciudadano, William Bascope, va a poner en tapete en la Asamblea Legislativa es una ley que prohíba el bloqueo nacional de caminos como forma de protesta. Una ley que sancione el bloqueo de caminos. Que todos tienen derecho a protestar, sí, marchen, crucifíquense, huelga de hambre, no sé, pueden ponerse al plantón, pero es una protesta que uno ejerce. Pero ya bloquear, por bloquear y impedir que salgan los productos de los campesinos, los comerciantes, los empresarios. No, mi propuesta ante el país es poner una ley que sancione el bloqueo nacional de caminos y una ley drástica para que ningún aventurero se atreva a violar derechos de todos los otros ciudadanos bolivianos. Creo que podremos llegar a renovar el Parlamento, estimada Miriam, Luciana, estimados amigos de Globovisión. Gracias, Williams. La siguiente consulta para ti, Paul. No será fácil asumir esta tarea. Y en cancha las cosas son diferentes, ¿cierto? Paul, me dirás tú, ¿no hay algo de temor de caer en lo que tanto tú has criticado en tu momento como analista? Lo primero, que obviamente yo soy candidato a diputado uninominal, es decir, en la papeleta voy a estar en la parte de abajo, por si acaso. ¿Qué significa esto? Que tengo que buscarme el voto puerta a puerta, tanto en la zona sur de La Paz, Palca, Mecapaca y Achocaya, circunscripción 7. O sea que lo mío es un camino demasiado difícil, por supuesto. Sí. Es un camino que ya lo he asumido y no hay vuelta atrás, el ir puerta a puerta y todo eso. Pero también hay que decir lo siguiente. La voluntad hay, el conocimiento hay. Eso es algo evidente. El apoyo hay, por supuesto. Y quiero ser una persona que represente a la circunscripción 7, Zona Sur, Palca, Mecapaca, Achocaya en el legislativo, y mostrar que la renovación de la política es posible. Tanto nosotros los bolivianos queremos un cambio y lo vamos a tener. Voy a pedir ese voto de confianza a la ciudadanía, por supuesto, claro que sí, para trabajar desde el día cero y obviamente honrar el voto ciudadano. Mi familia, todos vivimos aquí en la zona sur de la ciudad de La Paz y eso es algo que tengo que dar absolutamente la responsabilidad y la respuesta a la ciudadanía en el momento en que me apoye. No voy a hacer un levantamanos más, no voy a hacer un calentasiento, un mancagasto, no lo voy a hacer. Voy a ser una persona que va a trabajar y no voy a cambiar en nada. Yo tengo que agradecerles a ustedes, a Bolivisión, a querido Tufi, que lo conozco de años, que realmente han dado el apoyo y por supuesto no tengo por qué cambiar el momento en que llegue a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la zona sur, Palca, Mecapaca, Achocaya de la circunscripción 7. Ese es un compromiso ciudadano y que obviamente tengo el ejemplo claro de mi esposa, mis hijos y sobre todo mi señora madre que guían mi accionar y por supuesto con la bendición de Dios vamos a representar a la población y verán que esta renovación que se propone NGP, Nueva Generación Patriótica, con mi persona como candidato en la zona sur, Palca, Mecapaca, Achocaya, vamos a realmente cambiar el país y cambiar nuestra circunscripción. Bien, bueno, William, perdón, el tema de su experiencia política, ¿la ha tenido antes? ¿Ha formado parte de algún partido antes? Eso específicamente. ¿Y por qué, decíamos, me invitaron 3 por lo menos opciones, ¿por qué no las otras 2 y sí Manfred?
Mire, la primera experiencia fue hace muchos años en la Asamblea Constituyente, cuando fui asesor de los movimientos sociales del Sido Vietnam en su momento, ¿no? Cuando eran obviamente orgánicas, antes que el MAS los pusiera, los fracturar en dos, la oficialista y la otra que es orgánica, los ha destrozado los movimientos sociales. Y ahí tuve la primera experiencia en la Asamblea Constituyente y conocí a mucha gente, ¿no? Pero obviamente era muy, muy joven todavía esas veces, ¿no? Después he ido madurando posteriormente. Y el otro intento que fue con la invitación de la expresidenta Yanine Áñez. Pero en realidad más que todo fue por ciertos sectores sociales que también hablaron. Pero eso se truncó porque al último Yanine Áñez se bajó. Y yo nunca llegué a ser, digamos, parte del Parlamento, ni siquiera lograr despegar en la campaña. Eso se cayó porque lamentablemente el sector y el entorno de la expresidenta fueron unos nefastos sujetos que, ay Dios mío, era la oportunidad y miren cómo acabó. Y me da pena por la expresidenta, ¿no? Por eso es que cuando uno se lanza a la política no hay que hacerlo de manera inocente, porque se va a lanzar a una piscina de tiburones. ¿Sí? Eso hay que entender. Y por eso digo, me alegra mucho que Yerko y Paul y otra gente valiosa puedan ser parte del Parlamento, porque va a haber seguramente discusiones, va a haber momentos duros, pero no creo que lleguemos a momentos como los que han llegado escandalosos en el Parlamento. Va a haber un momento que habrá que pactar y dialogar. Y lo otro, me preguntaba lo otro, Tufi, la última pregunta, ¿qué me dijo? Lo buscaron. ¿Perdón? ¿Por qué Manfred sí y no las otras dos opciones que lo buscaron también, nos decía? Bueno, las otras dos opciones muy interesantes, alguna muy novedosa, y le deseé lo mejor de las suertes, deseo mucho éxito a ese frente, pero en realidad, ya dejando de ser romántico, los años ya me han permitido hacer no tan tertulerio y tan romántico en estas cosas de la política. Hay que ser objetivo, serio y pisando suelo para enfrentar al movimiento al socialismo. Tufi, hay que tener espalda política. ¿Y qué es eso? Para enfrentarle de manera abierta, ¿sí? Hay que tener por lo menos un grupo interesante de parlamentarios que hagan cuerpo con usted y le vayan a proteger, ¿sí? Y además tenga cierta organización territorial y estructura que le apoye, porque estos sujetos tienen hasta grupos de choque, ¿no? Hasta se lo van a quemar la casa. Entonces usted no puede estar solo aventureramente dando la pelea ideológica y política, no puede. Necesita una espalda política de organización, estructura territorial, militancia y recursos. Ahí hay que darle pues un frente. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo, sea de la vertiente que fuesen, tienen estructura, tienen sindicatos, tienen militancia, tienen grupos de choque financiados. Y además tienen pues el Estado, fiscales, jueces, investigadores, la policía. Imagínense empezar a luchar contra esa estructura. Hay que ser serios y a la gente no hay que venderle ilusiones. Entonces, queremos luchar contra estos sujetos, pues la pelearemos, pero hay que tener espalda. Entonces, Manfred Reyes Villa, con la experiencia que tiene, la propuesta que lo hemos analizado, tiene esa espalda política para confrontar de manera seria y no aventurera, y además con un discurso que sea no confrontacional, sino que tenemos que hilar ciertos puentes entre la sociedad y el Estado, lo que no significa dejar atrás todo el despilfarro que han hecho justamente los evistas y artistas. No, eso no. Pero primero, señores, creo que el Parlamento merece la presencia de gente que debata ideas, ideología, posiciones. Obviamente llegar a pactos. Guste o no guste, el Parlamento es el momento en que hay que hablar, dialogar, concertar, debatir ideas. Ojalá se llegue a eso, dependiendo también qué gente llevará la gente del arcismo, o tal vez si es que Andrónico es habilitado, no sé si pasará eso, habrá que ver, porque si van a llevar aventureros de RIN como alguno que otro diputado, ahí no se va a llegar muy lejos, ¿no es cierto? Gracias, Williams, por habernos acompañado. Gracias a Paul.
está revelando muchas cosas, pero no las vamos a decir. Jorge Richter con nosotros. Buenas noches. Ya no en calidad de analista, sino hoy de manera oficial como candidato rumbo a las elecciones. El binomio de Eva Copa. Tampoco en calidad de asesor presidencial o tal vez siendo vicepresidente podría ser también el asesor directo de la presidenta, si es que llega doña Eva Copa a ganar. Ya no sería el asesor, ya sería un constructor de un nuevo país junto con Eva. Está bonito, me gusta. Definitivamente. Creemos, y particularmente desde hace mucho tiempo, Miriam, Luciana, desde las reflexiones, desde el estudio, desde la investigación, desde el meditar, la política, la sociedad, el Estado, creo que los bolivianos tenemos que desarrollar, lo hemos hablado muchas veces, Miriam, tenemos que desarrollar un modelo nuestro, donde no haya una hegemonía de un sector sobre el otro. A ver, Jorge, ¿te has estado preparando para este momento? Sí, te has estado preparando para este momento durante los últimos años. Desde el momento en el que empecé a estudiar ciencia política, yo me he preparado por si un día una oportunidad de estas características cruzaba mi vida y tenía que estar listo, y creo que hoy estoy listo para esto. ¿Y el MAS en algún momento no te ofreció la oportunidad? No hemos hablado con el MAS en absoluto de candidaturas. ¿Ni para esta elección ni para anteriores? Hace muchos años atrás, Luciana, el año 2003, sí, ahí Evo Morales me ofreció que me vaya en militancia al MAS. En las acciones de octubre del año 2003 nos encontramos en Cochabamba, en la avenida San Martín y Heroínas, y allí, después de allí nos fuimos caminando juntos, más un amigo mío que es como mi hermano, Eduardo, nos fuimos a las oficinas de la Plaza Buch, y ahí me dijo: jefe, te tomo juramento en este momento. Yo le contesté otras cosas, le digo: mira, todo esto que hay, y después no he estado cerca del MAS en términos activos. Sí, mi coincidencia ha sido plena con el progresismo, la izquierda, etcétera, sí, pero no he estado en términos activos hasta que llega el año 2020, donde me invita el presidente Arce para la vocería, 3 años y medio, y bueno, hasta que yo tomo la decisión de alejarme. ¿Ahí te alejaste decepcionado del MAS? No me decepciono del MAS. Ahora puedes decirnos por qué realmente te has alejado del MAS, te has alejado de la vocería o de la asesoría presidencial. Bueno, como asesor creo que no te han dado muchas alas. No era asesor, era vocero. Eras vocero. Era el pero vocero podías decirle algo al presidente. Yo le he dicho absolutamente todo lo que le tenía que decir, Miriam. No me ha faltado nada por decírselo. ¿No escuchó? Cuando hemos estado a solas, cuando hemos estado con otra gente, yo le he dicho todo lo que había que decirle. Ahí, como te digo, no tengo pendientes. Pero en algún momento han dejado de escuchar. Y han seguido ya un camino que ellos lo consideraban el apropiado, yo no. Y era esto de una lucha fratricida entre unos y los otros de la misma familia, hasta quedar exhaustos y sin posibilidades, que yo me acuerdo en un ejemplo, Luciana, le dije: esta lucha va a ser tan cruel entre ambos que posiblemente usted la pueda ganar, pero no le van a quedar fuerzas para el siguiente recorrido. Hoy, su candidatura inviable y la candidatura del expresidente imposible. Han quedado los dos destruidos en esa lucha, en distinta situación, pero destruidos. Entonces, en medio de todo ello, el país. Y no es el país como una entidad incomprensible, es la sociedad, es la gente. ¿Qué se ha revolucionado, Miriam, Luciana, para los niños? ¿Qué se ha revolucionado en estos 5 años? ¿Qué se ha revolucionado en lo que hace a la salud? ¿Qué se ha revolucionado para nuestros ancianos? ¿Qué se ha revolucionado para nuestras hermanas mujeres en términos de protección, para que no hayan feminicidios, violencia, etcétera? ¿Qué se ha revolucionado? Que no sea modificar una ley que después el cumplimiento es verdaderamente una peregrinación por un lado y por los otros. ¿Qué se ha revolucionado? Las amas de casa.
¿Cuál es su suerte hoy en día? Trabajar como ama de casa es bien duro, bien duro. Y después de una vida dedicada al hogar, a los hijos, a la limpieza, a la cocina, etcétera, ¿qué recibe? No hay ni una sola paga. ¿Qué se ha revolucionado? La última revolución se ha tenido el año 2009 con la Constitución del Estado Plurinacional. Y después, ¿qué más? Puro administración. De lo que hay, administración, nada más, nada verdaderamente importante. ¿Hemos resuelto el racismo de nuestras relaciones racializadas? No. La discriminación tampoco. ¿Hemos resuelto la discriminación? Efectivamente, hemos avanzado un poco, pero no hemos hecho más. ¿Hemos resuelto la polaridad entre unos bolivianos y los otros, entre collas y cambas, oriente, occidente? Tampoco. Tampoco. ¿Nos toleramos con mayor aceptación? Tampoco. No ocurre esto. Entonces, faltan cosas. Yo he planteado algunas alternativas en esto, que es lo estructural y lo grande, pero también en aspectos puntuales. Por ejemplo, muy puntual, yo un día le dije al presidente que había que modificar la FELQN, porque la lucha contra el narcotráfico no podía estar en las condiciones en las que hoy día se mantiene, y que había que crear una unidad especializada de alto nivel, civil, no en la policía, dependiente de la presidencia del Estado, para que se tenga control sobre aquello, para que no queden lo que ha pasado. Siempre cae el director de la FELQN, el director de Humopar, etcétera. Siempre terminan ellos cuando se da un caso que nos avergüenza o que verdaderamente nadie lo quiere conocer. Entonces, cosas puntuales o cosas grandes. Las instituciones, yo se lo he planteado, hay que transformar las instituciones. La justicia sí, pero el régimen penitenciario también. La educación también. ¿Qué hemos reformado en educación? Los niños y las niñas van a clase, sí, eso es cierto. Pero ¿ha cambiado algo verdaderamente al grado que podamos decir nos sentimos orgullosos de esto nuevo? No. Los chicos van a clases, pero nada más que eso. ¿Y la salud? Tampoco. Y los hospitales y los 10, 12 hospitales que alguna vez se habían planteado, los $1.000 millones para la construcción de hospitales de cuarto nivel, hay uno solo que todavía no se inaugura, que está ahí en la Zabaleta. ¿Dónde está la revolución de nuestra mejor calidad de vida, de nuestra mejor convivencia? Entonces, yo, con la muerte del Papa y con la muerte de Pepe Mujica, que son el humanismo que me referencia hoy en día actual, he dicho, si puedes pasar de la reflexión ante una invitación y una conversación y otra conversación y otra más con Eva, si puedes pasar de la reflexión, de la conciencia, de la propuesta televisiva, a decirle a los bolivianos, acá está, esto pensamos que es posible para Bolivia, que lo podríamos implementar y hacer un mejor país. Definan ustedes, si quieren, lo hacemos. Y eso es un proceso electoral. Si quieren, lo hacemos. Y si lo hacemos, cambiamos este país. Por eso estoy ahí, con todos los costos que signifique. No hay problema de eso. Y el cambio de vida que estábamos conversando. Y el Tufi cambio tiene de consultas vida para ti. Por favor, Jorge. Tufi. Sí, buenas noches, Jorge. A propósito de cambio, intento ser algo observador y algo de forma. En principio lo veo ahí, lo veo con ropa sport casual y siempre lo veía con terno y con corbata. No sé si formará parte del inicio del cambio de imagen. No, me va a seguir viendo también con corbata. Lo que pasa es que la jornada ha sido intensa y no he tenido tiempo de volver a casa, a cambiarme. No he podido. Ya voy a solucionar. La maletera del auto. Está bien. Ahí va a estar el ropero. Ahora, Jorge, entrando a la pregunta, quisiera conocer detalles de cómo se, entre comillas, cocinó este binomio. ¿Por qué? Porque lo tuvieron bien guardado, el nombre suyo. Por lo menos anoche yo lo conocí a la 1 de la mañana directamente en el Tribunal Supremo Electoral. Daba la impresión, no era porque usted no tenga aspiraciones, de que era otra la persona elegida. Se mencionó mucho a Damián Condori hasta muy altas horas de la noche. ¿En qué momento lo decidieron? Habla usted de por lo menos 3, 4 reuniones con Eva Copa. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cuándo lo invitaron? ¿A qué hora lo decidieron? ¿Y hubo condiciones de por medio?
Conversaciones con Eva Copa, con toda la gente que trabaja con ella, hemos debido tener como 10 desde el año pasado. Pero hemos tenido conversaciones que no apuntaban a la conformación de un binomio ni necesariamente al tema electoral. Eran conversaciones de análisis sobre el país, sobre el momento político, sobre las posibilidades de cómo salir, de qué hacer, de qué decir, de qué plantear a los bolivianos, de reflexionar hacia dónde vamos si se mantiene el actual estado de situación de Bolivia, en la economía, en la convivencia política, en las instituciones. Eso hemos tenido conversaciones una vez con alrededor de 200 dirigentes que estaban con Eva Copa, y hemos hecho trabajo ahí en la pizarra, como yo he hecho también a lo largo del país con diferentes entidades, organizaciones, etcétera. Eso siempre lo he creído prudente de hacer. Ya este tema de las candidaturas y de todo aquello, una primera idea salió en el mes de febrero, si mal no recuerdo. Febrero. Después se volvió a hablar alguna vez, ya incorporando el nombre de uno, en marzo. Y lo definitivo, porque no avanzamos por distintos motivos, porque se hacen muchísimas consultas, porque yo también me ausenté del país, etcétera. Lo definitivo fue el día de ayer. Habíamos tenido unas reuniones en los últimos días, pero el día de ayer ya fue sobre la decisión que se tuvo, pues fue un volverlo a conversar, y ahí vino el planteamiento. Y ha sido casi todo el día hablando. No hay condiciones, ni una sola condición. Yo no he llevado ni un nombre, por ejemplo, Tufi, para decir tiene que ser diputado, acá hay 10 míos. No he llevado nada de eso. Y al final Eva Copa terminó señalando y diciendo todo eso que dices ahí en la televisión, cuando hablamos, etcétera. Lo hacemos, y me ha parecido importantísimo dos cosas. Primero, darle a los bolivianos un ofrecimiento, decirles que hay esto para poder solucionar nuestros problemas, y que ellos decidan y que vean si le dan confianza a aquello. Y número dos, también es importante que haya una mujer en todas las candidaturas a presidente. Una mujer que además pueda continuar el proceso social popular, y que sea la muestra todavía del rostro indígena, del rostro de superación de lo popular, de la pretensión de que en Bolivia podamos elegir por voto directo, por primera vez en la historia, Tufi, a una mujer. Esto también es importante. Yo acompaño con muchísimo entusiasmo eso, y ojalá que los bolivianos confíen en lo que les decimos, en lo que les vamos a ir proponiendo todo este tiempo, en la sinceridad con la que lo vamos a expresar y lo vamos a plantear, y podamos hacer realidad esto de darle a los bolivianos una mujer que gobierne de forma distinta. Jorge, ¿y qué dice su entorno? ¿Qué dice su familia después de esta decisión en las últimas horas, repentina por lo que estamos escuchando? Y por otro lado, ¿cómo van a acelerar ahora la campaña, entendiendo que, bueno, hay precandidatos como Tuto Quiroga, Samuel Mafes, que les llevan meses de distancia, de visitar regiones, etcétera? ¿Cómo aceleramos? El entorno familiar, que está compuesto básica y fundamentalmente por mis 3 hijas, por mis hermanos y también por mi padre, el entorno familiar apoya. Seguramente con muchísimos temores y con muchísimos miedos, porque la política, Luciana, es inclemente, no tiene respeto de nada. Inclemente. Lo que no has hecho te lo inventan después. Sabemos esto, y habrá que tener la fortaleza y el estómago suficiente para seguir avanzando. De mi parte, no van a haber ni acusaciones ni adjetivos con nadie. Yo no tengo el ánimo, y la candidata a la presidenta Eva Copa tampoco, de estar levantando el nombre de alguien y tener estas discusiones personalizadas. No le hace falta, Miriam, eso al país. No le hace falta. Hay que ofrecerle algo a los bolivianos, y nosotros queremos ir por esa línea. Y vamos a encontrar, estamos en una etapa muy rápida de organización, vamos a encontrar formas, sí, hoy día la tecnología nos ayuda, pero vamos a encontrar formas para nivelar esto que ha sido una ventaja para otros que han arrancado
creo que en octubre del año pasado, septiembre del año pasado, pero lo vamos a compensar. Jorge. Con mejor propuesta que ellos, lo vamos a compensar. Bueno, gracias por haber venido. Seguro te vamos a invitar a Bolivia Decide ya como candidato a la vicepresidencia. Ya estoy como candidato. Y vamos a poder estar hablando. ¿Este domingo sí me confirman? La dupla. Este domingo sí me han hecho una invitación. Confirmado. Y no sé si han hecho a la dupla. A la dupla, ¿verdad, señor productor? Bueno, si es así. A la dupla, sí. Si es así, vamos a estar acá. Entiendo que Eva tenía un viaje y ahí vamos a observar si llega. Pero, nos organizaremos. Pero al menos uno va a estar. Perfecto. Gracias por haber venido. Gracias Jorge Miriam, gracias Richter, Luciana, Tufi también. Bueno, Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena, acompañando a doña Eva Copa. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros. En breve retornamos. Tendremos buena música. Aquí en vivo. Descubre la elegancia rústica del tuit. Con textura firme, tonos terrosos y un estilo que une confort y tradición. Su diseño atemporal, líneas clásicas y una presencia que no solo abriga, sino que deja huella. Se trata de la nueva colección Otoño-Invierno 2025 de Almanza. Ya se encuentra disponible en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Almanza, confort, tradición y estilo que marcan la diferencia. Gracias Almanza por estar con nosotros aquí en vivo. Le teníamos una consulta en redes sociales. Sé que mucha gente ha estado participando, dándonos su votación y además brindándonos su comentario. La consulta que ha estado en redes. ¿Usted cree que Andrónico logrará inscribir su candidatura? Sí, no me interesa. ¿Cómo están los resultados de la votación? Atención, por el sí un 41%, por el no 24%. No me interesa 35%, gracias a la gente que está con nosotros en nuestras redes sociales. Llegamos al final. Tufi, Miriam. Sí, nos vamos. ¿Verdad? Sí, ya nos vamos. Sí. Bueno, qué interesante, ¿no? ¿Nos quedaremos con musiquita? Sí, algo de música. Distendernos un poco, por favor. Nuestra banda, aquí en vivo. Buenas noches.